Buenos días, mi nombre es Antonio Bello Lozano Márquez, profesor de la Universidad Santa María en el área de posgrado, y en esta oportunidad vengo atendiendo la invitación que gentilmente me hiciere el magistrado Guillermo Blanco Vázquez, presidente director de la Escuela Nacional de la Magistratura, para presentar una conferencia o una exposición más bien argumentada sobre lo que es la eutanasia como derecho fundamental. La eutanasia como tal no es un tema nuevo, pero sí hay aspectos novedosos en relación al mismo. Es un tema novedoso que vamos a dictar esta gran charla en base a las consideraciones recientes que se han dado en España con motivo de la promulgación de la Ley de Regulación de la Eutanasia, Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, así como tomando en consideración la doctrina y la jurisprudencia al respecto. En cuanto a la jurisprudencia, tenemos las decisiones dictadas por la Corte Constitucional colombiana en relación con esta situación muy particular. Entendemos que se trata de un tema que puede resultar bastante sensible para muchas personas, pero que necesariamente hay que estudiarlo, hay que, no necesariamente tomar posición a favor de uno u otro, sino generar el conocimiento relacionado con el caso. Para ello, la denominamos esta conferencia la eutanasia como derecho fundamental, tomando en cuenta que el derecho a la vida es un derecho fundamental, así lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero lo que pretendemos expresar es si la muerte digna como tal, es también constituye un derecho fundamental. Pues bien, en ese orden de ideas, lo primero que hay que hacer entonces es referirse a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, de acuerdo a lo que señala la doctrina, en este caso el profesor Luigi Ferrajoli, el gran tratadista actual, contemporánea en materia de derechos fundamentales, nos dice que son derechos subjetivos bien de carácter positivo o negativos. Cuando hablamos de carácter positivo, estamos hablando de prestaciones a cumplir por parte del Estado, por parte del ordenamiento jurídico o reguladas por el ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos de derechos negativos, estamos hablando de la prohibición de no causar lesiones, de no dañar al ciudadano, de no dañar al individuo como tal. Los derechos fundamentales son derechos de carácter universal, y cuando se hace la clasificación de los mismos, entendemos o entiende la doctrina internacional que allí caben lo que son los derechos humanos, los derechos públicos, los derechos civiles y los derechos políticos. Se tiende mucho a confundir o asimilar el concepto de derechos humanos con el de derechos fundamentales, pero en todo caso, tomando esa clasificación que hace el profesor Ferrajoli, debemos entender que los derechos humanos son una especie o una forma de derechos fundamentales, porque como acabo de señalar, hay otros más que sin ser derechos humanos se consideran también derechos fundamentales. Por su parte, el filósofo y abogado alemán, el profesor Robert Alexy, señala que son mandatos de optimización. ¿Mandatos de optimización para qué? Porque es la pauta para la mayor y mejor medida del desarrollo de los derechos. Por su parte, el autor Nogueira Alcalá señala que siempre debe haber una interpretación favorable a los derechos humanos, y para ello señala las diferentes técnicas que se pueden tomar en cuenta, a saber, la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización, el efecto irradiación, la proyección horizontal y el principio pro persona. Las Naciones Unidas establece en su carta
de el año de 1948, bajo la denominación de derechos humanos, aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona y por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o social, nacimiento o de cualquier otra condición. Como se puede observar, ya la Carta de las Naciones Unidas habla de una vida digna. Por su parte, la Constitución Nacional, en su artículo 2, establece que Venezuela es un Estado social y democrático, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento la igualdad, la solidaridad, la democracia, la vida, la libertad, la justicia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. El artículo 3 del mismo texto constitucional señala que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía de cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución. Siempre ha surgido la discusión en relación a el derecho a la vida y a la dignidad humana. Ya vimos que lo menciona la Constitución, ya vemos que lo menciona la Carta de las Naciones Unidas. Pues bien, si vamos al texto constitucional, ¿dónde debe estar ubicada la dignidad humana? Algunos piensan que debe estar dentro de esos valores superiores previstos en el artículo 2. Sin embargo, aparece en el artículo 3 y está definida como una función de Estado. Considero que la discusión es irrelevante en el sentido de si aparece en el artículo 2 o aparece en el artículo 3, si es un valor superior o si es una función de Estado. Lo importante es que está considerada en el texto constitucional. Ahora bien, muchas veces se le pregunta a los abogados qué significa la dignidad humana y la mayor parte de las veces la respuesta no es acertada o sencillamente no se tiene una noción cierta de qué configura la dignidad humana. Y muchas veces pareciere que se trata de un término expresado en la Constitución bajo una forma de más teórica, más de un concepto moral o sencillamente de un adorno en el texto constitucional. Pues no, la dignidad humana es, como ya vimos, una función de Estado. Cuando hablamos de función de Estado, se denominan así para diferenciarlo de los ideológicos o del gobierno mismo y que determinan la actividad legítima de los órganos estatales que actúan de conformidad con los valores superiores del sistema normativo constitucional. Esa es la función, o esas son las funciones previstas para el Estado, y dentro de ellas, de sus funciones, está la dignidad humana. En muchos, la doctrina española, por ejemplo, señala que la dignidad humana es un principio hermenéutico, es decir, es un contexto de interpretación, en este caso constitucional, que todo gira, que todo se ha de entender, que todo se ha de interpretar en base a la dignidad humana. Por lo tanto, es un concepto fundamental, es un concepto básico, es un concepto principalísimo que se debe tomar en cuenta para poder interpretar la Constitución. La Constitución no es otra cosa, como lo señalan distintos autores, sino un catálogo de derechos fundamentales. Dentro de ese catálogo de derechos fundamentales vemos que la Carta Fundamental Venezolana contempla la dignidad humana. ¿Y por qué hablamos de dignidad humana en un contexto de eutanasia? Pues bien,
Si estamos hablando de el derecho a la vida y de la garantía a la vida, el vivir con dignidad, el que esa vida de la persona sea digna, sea posible, sea adecuada, evidentemente es el elemento que complementa el concepto o que complementa la garantía. No de nada sirve, nada importa, nada es relevante que se preserve el derecho a la vida cuando esa vida no se vive dignamente, cuando esa vida no se vive bajo un contexto lógico, bajo un contexto adecuado para la persona. Y ahí es donde entra el elemento de la eutanasia. ¿Es posible vivir con una enfermedad terminal? ¿Es posible vivir con una enfermedad que produce dolores insoportables? Eso es vivir la vida dignamente. Entonces, esos son los conceptos que vamos a tratar de desarrollar en esta conferencia. En Colombia, desde el año, hace bastantes años, hace más de 25 años, ya la Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado sobre la posibilidad de la eutanasia. Es más, en la decisión original que se dicta por parte de la Corte Constitucional, se le ordena al Poder Legislativo que dicte una ley de eutanasia. Lamentablemente en el tiempo no se acató ese mandato de la Corte Constitucional y hasta los momentos no se ha dictado la legislación correspondiente. En España, en fecha muy reciente, estamos hablando del 18 de diciembre del año 2020, se dictó una ley de regulación de la eutanasia. Asimismo, en Nueva Zelanda, en el 2019, se propuso una ley de eutanasia, la cual fue sometida a un referéndum que se llevó a cabo en noviembre del año 2020 y que aprobó la la promulgación de una ley de eutanasia que va a entrar en vigencia a finales de este año 2021, entre octubre y noviembre del año 2021. En España, como decía hace un momento, se dictó la ley de eutanasia en el mes de diciembre y la misma fue aprobada por el Congreso de los Diputados. Recién en el mes de febrero ya se dio la aprobación definitiva. Que esa ley va a ser objeto de impugnación, que ya varios partidos políticos españoles se han pronunciado y han manifestado que no están de acuerdo con la ley y van a realizar la impugnación ante el Tribunal Constitucional Español. Sí, estamos claros que eso va a ser así, pero lo importante es que ya se está produciendo la legislación en esa materia, ya se está produciendo los distintos aspectos al respecto. ¿Qué significa eutanasia? Eutanasia, desde el punto de vista etimológico, no es otra cosa sino buena muerte. Que la persona, así como tenga una buena vida, pueda tener una buena muerte. Algunos lo confunden el término con, por ejemplo, expresiones como suicidio asistido y términos similares. No, es la buena muerte de una persona. Así como una persona tiene el derecho a vivir dignamente, también tiene el derecho de morir dignamente. Y cuando hablamos de una muerte digna, eso significa a morir sin dolor, a morir sin mayores padecimientos, a morir sin mayores sufrimientos. Entonces, eso es lo que procura regular la ley, eso es lo que ha decidido la Corte Constitucional colombiana en ese sentido. Vamos a analizar varios aspectos de estos en el sentido de si procede o no puede proceder un contexto eutanásico, una solución eutanásica a la vida de una persona. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en Colombia, en su preámbulo, señala que con esta ley
se pretende dar una respuesta jurídica sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual. Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia dice que morir dignamente involucra aspectos que garantizan, luego de un ejercicio sano e informado de toma de decisiones, que la persona pueda optar por dejar de vivir una vida con sufrimientos y dolores intensos. Le permite alejarse de tratamientos tortuosos que, en vez de causar mejoras en su salud, lo único que hacen es atentar contra la dignidad de los pacientes. La misma Corte Constitucional colombiana ha señalado que la eutanasia debe entenderse como un derecho fundamental, y por eso hacíamos la referencia al principio. La sentencia de la Sala Novena de la revisión de la Corte Constitucional, en sentencia identificada como T-970/14, establece un derecho que es un derecho que adquiere la categoría de derecho fundamental cuando quiera que el derecho encuentre su fundamento en la dignidad humana. En otros términos, la dignidad humana será el concepto indispensable para considerar la posibilidad de aplicar la eutanasia. Es un derecho fundamental, y volvemos al punto. Y cuando hablamos de un derecho fundamental, hablamos de un derecho fundamental que reviste dos características propias. Uno, es un derecho complejo porque depende de circunstancias muy particulares para constatarlo. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? De que se certifique que la persona tiene una enfermedad terminal, de que se certifique que esa enfermedad no tiene cura, no tiene un remedio, que se certifique que la persona puede morir en el corto plazo y que no hay que prolongar la vida de una persona innecesariamente o bajo un dolor. Y es un derecho autónomo porque su vulneración no es la medida o no es una medida de otros derechos. Es decir, depende, porque ¿qué se puede discutir? ¿Qué se puede señalar? Bueno, que cuando usted habla de la eutanasia, en sí está violentando el derecho a la vida. No, por lo que ambos son derechos autónomos. La vida es un derecho autónomo y la muerte también es un derecho autónomo. Así como la persona tiene derecho a vivir, la persona también tiene derecho a morir dignamente. Entonces no depende uno del otro. Habrá personas que son pro vida y habrá personas que son partidarios de la eutanasia. Ambos están perfectamente separados, ambos son figuras que, si bien es cierto pudieran tener una relación, estaríamos hablando de cosas distintas. Una cosa es vivir dignamente, otra cosa es morir dignamente, y de eso es que trata la eutanasia. Por supuesto, cuando hablamos de eutanasia, y si bien es cierto, estamos señalando que es un derecho autónomo que no debe lesionar otros derechos, sin embargo hay que examinar esta figura en el contexto de cuestiones de otras entidades y garantías constitucionales. Básicamente nos vamos a referir a dos: lo que es el Estado laico y lo que es la objeción de conciencia. El Estado laico está previsto en el artículo 59 de la Constitución y contempla la libertad de religión y de culto. La norma específicamente señala que el Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza asimismo la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones. Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir
a otro u otro el ejercicio de sus derechos. Esa última parte de la norma que acabo de leer es la que considero que tiene mayor relevancia en el contexto de lo que estamos discutiendo. Hay religiones como la católica, que es la religión preponderante en Venezuela, que no contempla la posibilidad de la eutanasia, más bien la proscribe, más bien la prohíbe, la considera pecado a los efectos de la ley, el procurar la muerte de una persona o que la persona pretenda acelerar su proceso de vida, porque es Dios quien pone la vida y quien la quita. Es verdad, estamos en un estado laico, estamos en un estado donde hay libertad de culto y todo se debe proteger y todo se debe respetar. Si bien es cierto, la religión católica es objeto de protección y hay la libertad de profesar el culto, desarrollarlo y de protegerlo, sin embargo, también hay que respetar las creencias de otras personas, los aspectos morales que otra persona puede contemplar. En este caso, el paciente decide morir. ¿Por qué impedir el derecho a la muerte? A que tenga una muerte digna, a que tenga una muerte sin sufrimientos, sin mayores sufrir dolores, sin sufrir cuestiones que pueden afectar no solamente a la persona, sino que también es muy importante señalar a todo su entorno, específicamente a su entorno familiar. Entonces, la persona, porque exista una creencia religiosa, porque exista una práctica religiosa, no tiene derecho. Estamos en un estado laico, pero hay que establecer una cosa y la otra. Hay que procurar el justo balance entre una situación y la otra. Por su parte, la Constitución Nacional también regula la figura de la objeción de conciencia en su artículo 61, el cual señala que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarlo, salvo que su práctica afecte la personalidad o constituya delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. En relación con este principio de la objeción de conciencia, pudiera, en relación con la eutanasia, plantearse un aspecto de una posible antinomia, una posible contradicción. Es decir, un médico que debe garantizar la vida de un paciente puede oponerse a un contexto o un tratamiento eugenésico porque sus convicciones y porque sus juramentos profesionales y porque la normativa que así lo rige le impide realizar ese tipo de cuestiones. Ahí vemos, por ejemplo, que está la ley del ejercicio de la medicina y el código de deontología médica. Ambos lo que hacen es proteger la salvaguarda de la vida, y pudiera un profesional de la medicina, un enfermero, cualquier persona que tenga relación con esta profesión, decir: mi deber es salvaguardar la vida y no procurar la muerte. La gran pregunta que surge es: ¿bajo qué contexto le vas a prolongar la vida indefinidamente a una persona cuando se sabe que no hay tratamiento para la enfermedad? Que con eso lo que vas a hacer es prolongar el sufrimiento de la persona por el hecho de que la persona, por ejemplo, esté sedada o esté en un estado de coma inducido. Se tiene plena certeza de que esa persona no está sufriendo, de que esa persona no padece dolor, de que ese estado anímico de la persona no se ve afectado. No, la ciencia médica no ha llegado a esos contextos. Hay teorías, hay explicaciones al respecto. Algunos dicen no, que no siente nada. Otros profesionales dicen sí, el cuerpo se sigue afectando, la mente se sigue afectando. Allí, en ese caso de choque, de confrontación entre las normas que rigen la actividad médica, la ley del ejercicio de la medicina, el código de deontología médico, el principio de objeción de conciencia, y aplicar la eutanasia
¿Cómo lo hacemos? Pues bien, la doctrina, los grandes filósofos, en este caso hablamos de Ferrarioli, hablamos de Robert Alexi, nos hablan, y también de Zagrebelsky, nos hablan de utilizar el elemento, la figura de la ponderación. Zagrebelsky habla de prudentes soluciones, y eso implica que hacer las observaciones en cada caso en concreto, es decir, cada situación genera una particularidad de elementos y tiene que aplicarse no en un contexto global, sino en un contexto específico. Y también se habla no solamente de la ponderación, sino también de la proporcionalidad, es decir, el balance que debe existir entre el sacrificio del derecho y la situación discutida. Hay que hacer un ejercicio de proporcionalidad. ¿Qué se afecta más? ¿El derecho a la vida o qué se afecta más? El derecho a la muerte. ¿Qué se afecta más? El derecho de los profesionales de la medicina, de su libertad de conciencia, de su objeción de conciencia, o el derecho del paciente a tener una muerte digna, una muerte sin sufrimiento, o no prolongar la muerte. Entonces hay que colocar eso en un balance. Nadie dice que se aplique uno, que se aplique el otro, sino que en el contexto de discusión hay que establecer elementos de ponderación y elementos de proporcionalidad, es decir, el justo balance. Y en este caso podrá ser la ley en su momento, si se llegase a dictar, podrá ser la actividad de un tribunal cuando considere que debe resolver al respecto. Pues bien, es un derecho complejo, como lo señalábamos hace un momento, en el sentido que no es sencillamente que la persona exprese su voluntad de morir, su voluntad de acelerar el proceso de la muerte, sino que depende de una serie de circunstancias, de una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en España, que la tomamos como ejemplo, el artículo 3 dice que es aquella, al definir lo que son las enfermedades terminales, graves e incurables, dice que son aquellas que por su naturaleza originan sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva. Cuando hablamos de un derecho complejo, repito, no es solamente la voluntad de morir, sino que también se esté en presencia de una enfermedad de tipo terminal. ¿Cuáles son las enfermedades terminales? Bueno, esa definición que acabo de leer, aquellas que por su naturaleza originan sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio. Por su parte, la Sociedad Médica de Santiago en Chile señala que son enfermedades terminales aquellas que comportan un carácter progresivo, irreversible y con pronóstico fatal próximo, lo cual puede comprender la imposibilidad práctica de contar con recursos terapéuticos adecuados y necesarios. ¿Cuáles son las características de las enfermedades terminales? Son enfermedades progresivas, son irreversibles, son de pronóstico fatal próximo, son en algunas oportunidades imposibles de contar con recursos terapéuticos adecuados. No existe el tratamiento para curar el cáncer, lo que hay son sistemas paliativos, tratamientos paliativos, pero no hay la cura definitiva de la enfermedad. Y ya que lo menciono, puede existir un catálogo de enfermedades en ese sentido. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos, CESPAL, señala que considera la siguiente: el cáncer, el SIDA, las enfermedades en motoneuronas, las insuficiencias específicas cardíacas, renales,
enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, la cirrosis hepática, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, denominada EPOC, y la arteriosclerosis, entre otros. Tenemos entonces una enfermedad terminal, tenemos una enfermedad de pronóstico fatal próximo, que es uno de los elementos necesarios o que dan esa consideración de un derecho complejo para que pueda existir. Ahora, aparte de ser un derecho complejo, deben darse una serie de condiciones, de elementos para considerar la enfermedad como terminal y la posible aplicación del contexto eutanásico. Esas condiciones son disponer de toda la información posible, incluida la relativa a los cuidados paliativos, que exista una solicitud voluntaria desprovista de presiones externas por parte del paciente, sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante certificada por médico responsable. Prestar consentimiento informado y previo en ese sentido. Entonces, no es que la persona va a solicitar la aplicación de la eutanasia porque sencillamente no quiere vivir más. No, debe existir una enfermedad terminal, de las que ya hicimos una determinación en tal sentido, pero también deben darse una serie de condiciones. Entre esas condiciones, la ley española establece una serie de artículos, cuestiones, las cuales, si dan lectura a las mismas, pudiera verse, por lo menos en mi concepto, que hay unos trámites que resultan burocráticos o complicados, que no facilitan la aplicación del procedimiento eutanásico. Pero bien, es la ley, por lo menos existe una ley que regula esas situaciones. Por ejemplo, allí hablan de junta médica que debe celebrarse, que se tome la decisión en base a... Aquí estamos hablando de condiciones. Dentro de esas condiciones, ¿cuáles están? Bueno, volvemos a repetirla. Disponer de toda la información posible, incluida la relativa a los cuidados paliativos. Es decir, el paciente debe estar debidamente informado, suficientemente informado. Hay que procurar que él disponga toda la información posible. ¿En el contexto cuál? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué medicamentos puede recibir a futuro? Si hay una posibilidad, aunque sea porcentualmente mínima, de lograr una recuperación física, si esa recuperación del paciente va a dejar otras secuelas, porque a veces, como reza el refrán en muchas oportunidades, es peor el remedio que la enfermedad. A veces, por ejemplo, en los tratamientos contra el cáncer hay que ver todos los padecimientos que tienen los pacientes por efectos de quimioterapia, de radioterapia, tal. Y hay personas que simple y llanamente no soportan el dolor, no soportan el sufrimiento. Entonces hay que realizar una conjunción de elementos. No es solamente el aspecto físico, el material, sino también el aspecto mental, el aspecto emocional. Si le van a decir a una persona que va a tener esta recuperación, pero va a quedar en un estado de disminución física tal que le va a impedir realizar su actividad cotidiana, en el sentido de que no va a poder caminar, no va a poder hablar. Si se trata de un profesor, por ejemplo, le dice: usted no va a poder más nunca dar una clase, no va a poder transmitir conocimiento, y eso es lo que ha sido su pauta de vida en todo el tiempo de su existencia, durante 30, 40, 50 años. Entonces hay que ponderar y establecer los criterios al respecto. La persona tiene que solicitar voluntariamente la aplicación de la eutanasia, sin estar sometido a presiones externas, que siempre van a existir, de manera positiva o de manera negativa.
de manera negativa, la familia se opone a esto porque está a la espera a la ocurrencia de algún milagro. Bueno, que están desarrollando en Suiza un nuevo tratamiento para la enfermedad y que posiblemente en el contexto de unos 3 o 4 años esté lista la medicación al respecto. Oye, puede ser que la familia opine así. Aguanta 4 años más y puedes curarte, pero eso es definitivamente muy relativo. Algunos son pro, pero otros son en contra. Algunas veces es la propia familia la que trata de inducir al paciente para que escoja el procedimiento eutanásico. ¿Por qué? Por diferentes razones, algunas válidas, otras no. Decir, bueno, ¿qué vamos a esperar? ¿Un milagro para esto? ¿O vamos a seguir con el deterioro económico que esto representa porque la enfermedad es costosa, los tratamientos son costosos y no se ve que haya una solución a corto plazo y sencillamente no lo tenemos? O una persona que trata de dirigir su vida en relación a un enfermo que necesita cuidados permanentes. Entonces ya no es una vida la que se afecta, sino son 2 o más vidas en ese sentido. Una persona que está lejos de la ciudad, que vive en sitios muy alejados de los centros urbanos, para llevarlo a realizarse los tratamientos, a ir allí, el costo, el sacrificio, las pérdidas asociadas. Entonces son cuestiones que son realmente difíciles y que pueden ser un factor de presión. Lo que importa en todo caso es que el paciente tome una decisión alejado de ese contexto, que no sea por la presión de la familia, que no sea por la presión del círculo interno. Vimos, por ejemplo, recuerdo una película llamada Filadelfia, donde el paciente sufría de SIDA, donde allí la presión era por parte de sus empleadores. Era un abogado que se contagia de SIDA y son los empleadores los que proceden a presionar para que la persona deje de trabajar para esto, etc. Y puede haber presiones, repito, de cualquier tipo, de cualquier situación en ese sentido. Sufrir una enfermedad grave e incurable. Ya hicimos un catálogo de enfermedades. ¿Pueden haber otras? Sí, pueden haber otras, pero siempre y cuando estén asociadas a un padecimiento crónico, porque puede ser que la persona tenga SIDA, pero sencillamente el SIDA no le va a causar la muerte. Lo va a padecer o lo va a tener tomando una medicación de por vida, pero no va a fallecer en el corto plazo. Lo más seguro es que muera por otra enfermedad y no por el SIDA. Ahora, cuando hablamos del SIDA, se trata de enfermedad incurable y que el padecimiento sea grave, el padecimiento asociado como tal. Una persona con padecimientos renales, ¿verdad? Sí, una diálisis puede solventar o coadyuvar en el tratamiento. Ahora bien, solo el paciente renal, y lo digo por experiencias familiares propias, sabe cuál es el contexto de esa enfermedad, el padecimiento que sufre, el tener que vivir en base a una máquina y en situaciones como las nuestras, y hay que decirlo, en el contexto nacional, donde los tratamientos son pocos y costosos, muy costosos. Entonces, hay la posibilidad de un trasplante de riñón. Nadie sabe lo complejo que eso resulta, e incluso los impedimentos legales para lograr un trasplante de riñón. Igual puede ser con el trasplante de corazón, etc. Y nadie asegura que el corazón va a funcionar o que los riñones objeto del trasplante, o el riñón objeto del trasplante, va a tener una eficacia médica y terapéutica viable y lógica y posible, por decirlo algo. Me perdonan los términos que utilizo, no soy médico y por lo tanto algunas veces pudiera decir algo que no está en el contexto adecuado. Sin embargo,
la persona, solo quien es paciente renal y sabe cuál es su situación, puede decir si quiere seguir con ese tratamiento o, por el contrario, ante la imposibilidad de lograr un trasplante porque tiene otros órganos comprometidos, ante lo dificultoso que realiza el tratamiento y ante lo insufrible que resulta el padecimiento, pudiera optar por esta situación. Ya para ir concluyendo con esta exposición, en primer término quiero decir algo. No soy una persona que contraria a la religión y a los conceptos religiosos, por el contrario, soy muy religioso, creo firmemente en Dios, creo firmemente en la Virgen y a ellos me encomiendo constantemente, pero también yo creo que hay que ser prácticos. El contexto eutanásico, la posibilidad de aplicar la eutanasia solo opera o solo es posible en la medida que las personas que lo sufren puedan escoger libremente. Hace un momento hablaba de una película y puedo mencionar dos, básicamente. Una que se llama Mar Adentro, que es una película española, donde una persona queda cuadraplégica por un accidente deportivo que tuvo y pasa 25 o 27 años en una situación donde lo único que le funcionaba era el cerebro. El resto del cuerpo no tenía funcionamiento y quería morir, quería que se produjese su muerte. Y justamente utiliza, en la película, se utiliza mucho el contexto de la muerte digna como tal. Al final la persona pasa por todo un contexto de tribunales y no se produce una solución favorable y opta por, asistido por ciertas personas, por suicidarse, tomar pociones que le ocasionan la muerte. Así como hay esa película, hay películas que refieren la vida, por ejemplo, del físico Stephen Hawking. Stephen Hawking sufrió una enfermedad degenerativa que lo postró a una silla de ruedas, pero que no impidió que realizara su trabajo científico excepcional. La teoría de los agujeros negros es producto de sus estudios y conocimientos científicos. Stephen Hawking tuvo un pronóstico de vida que no iba a ser mayor a 2 años en su momento cuando le diagnosticaron, y vivió 50 años más. Algunas personas dirán, bueno, se produjo el milagro, se produjo... No, son contextos diferentes. Stephen Hawking tal vez porque pensaba que su mente era lo primordial y quería desarrollar un trabajo científico indistintamente de que estuviese postrado en una silla de ruedas y sufriendo los dolores del caso, quiso vivir ese tiempo. En el caso español, en el caso de la película Mar Adentro, la persona sencillamente no quiso seguir soportando, no quiso seguir sufriendo más que todo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de imposibilidad que tenía en ese sentido. Considero, y lo señalé bastante a través de esta exposición, que se trata de realizar la ponderación del caso. Ya en Venezuela, en el mes de febrero de este año, el Ministerio Público tomó en cuenta una iniciativa de ley y presentó ante la Asamblea Nacional una ley para optar voluntariamente a una muerte digna en caso de personas que presenten enfermedades terminales o de extremo dolor permanente. Un título, si se quiere, bastante largo, bastante complicado para manejar, pero básicamente es una ley de eutanasia.
Y fíjense en parte de lo que dice el título: en caso de enfermedades terminales o de extremo dolor permanente. Más o menos lo que venimos hablando aquí. Eso se presentó en el mes de febrero de este año 2021 ante la Asamblea Nacional. Por otra parte, señalar, es posible en Venezuela, ante unas situaciones como la que hemos planteado, que los tribunales se pronuncien sobre el caso. Yo considero que sí. Yo considero que a través de figuras como el amparo constitucional, que lo que hace es proteger derechos fundamentales, y si tomamos en cuenta que la muerte, la buena muerte, la muerte digna, es un derecho fundamental, como lo expresó la Corte Constitucional Española, yo creo que pudiera presentarse eso al conocimiento del tribunal competente, por ejemplo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ya se ha referido en oportunidades anteriores a situaciones relacionadas con esas. Por ejemplo, el amparo que se dictó para poder utilizar el semen de una persona que había fallecido de un cáncer testicular y cosas por el estilo. Así como la Sala se ha pronunciado en pro de la vida, yo creo que la Sala pudiera pronunciarse en pro de la muerte, siempre tomando en cuenta esas consideraciones desde el punto de vista de los derechos autónomos, derechos fundamentales, derechos complejos, existencia de enfermedades terminales, que se dé el contexto científico adecuado. Para concluir, y agradeciendo la atención que sepan dispensar a esto, a esta exposición, la cual este trabajo está contenido en un libro que se va a publicar próximamente, que se llama Ensayos de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario. Para concluir, repito una expresión que me parece la adecuada: morir dignamente es un derecho. Gracias por su atención.